días. ¿Me comunican, por favor, si me pueden escuchar? Sí, Miss. Gracias, Yadira. Muy buenos días con todos. Todos aquellos que pueden activar su cámara, por favor, háganlo. Háganlo para saber que estoy trabajando con chicos del tercer año de secundaria. Cuaderno de Historia Universal. Cuaderno de Historia Universal. Okay. Muy bien, Fabricio. Cuaderno de Historia Universal, jóvenes. Y vamos a colocar la fecha del día de hoy, 28 de agosto del 2020. Activen sus cámaras, jóvenes. 28 de agosto del 2020. Coloquen la fecha del día de hoy, Cuaderno de Historia Universal. Vamos a ver el día de hoy otro de los grandes acontecimientos del siglo XX. Recuerdan que ya en la clase pasada habíamos hablado, ¿no?, de un acontecimiento importante que surgió en América, ¿no? La Revolución Mexicana, la habíamos visto ya la clase pasada. Y el día de hoy vamos a estudiar otro de estos grandes acontecimientos del siglo XX, pero con repercusión mundial. ¿Ok? Muy bien, Yadira. Ok, ahora sí. El día de hoy nos correspondería ver la Primera Guerra Mundial. Antes de empezar a anotar conocimientos acerca de la Primera Guerra Mundial, vamos a preguntar, a ver, ¿qué conocimientos tienen ustedes acerca de esta Primera Guerra Mundial? ¿Quién quiere activar su micrófono? ¿Quién desea? ¿Qué conocimientos tienen? Ya sean que lo han visto, no sé, en un documental, en una película, o lo han estudiado en la primaria, no lo sé. A ver, ¿qué nociones tienen ustedes acerca de esta Primera Guerra Mundial? Escuchamos. Active el micrófono. No hay voluntarios, empiezo a llamar. Muy bien. ¿No hay voluntarios? A ver, vamos a preguntarle a Jorge. ¿Qué sabe Jorge de la Primera Guerra Mundial? Si no tiene ni idea, dígame, profesora, no sé nada, ¿ya? A quien llame, a quien llame. Si no sabe nada, dígame eso. No sé nada, profesora, y no hay ningún problema. Pero no creo, porque es un acontecimiento, pues, de renombre, ¿no? Y es un hecho histórico que ha sido llevado tanto a películas, ha sido llevado a documentales, ha sido trabajado, ¿no?, con series, de repente hasta en videojuegos. Entonces no puede ser que no sepas algo de la Primera Guerra Mundial. A ver, Jorge. Fue el primer conflicto mundial de carácter imperialista. Ya, fue un conflicto mundial, sí. ¿Qué más puede agregar Christopher? No les pido que me lean el libro, que me den la noción que ustedes tienen, el conocimiento que ustedes tienen. A ver, de esos videojuegos que han trabajado, que han jugado ustedes, ¿no? ¿Qué noción tienen? Sí, una vez que me agarró mundial, pero jugando. Pero no me acuerdo. Él ha jugado, pero no se acuerda de qué se trata. Sí, de acuerdo. Ya, ok. Vamos con Anaís. A ver, Anaís, ¿qué sabe usted de la Primera Guerra Mundial? ¿Nada?
Si no sabe nada, activen el micrófono y digan, profesora, en este momento me cogió frío, profesora, no recuerdo nada, no se me viene nada a la cabeza. No recuerdo nada, Miss. Ya, muy bien. Ah, Yadira, ¿qué sabe Yadira? Fue una confrontación centrada en Europa que inició en el año 1914. Ya, se centró en Europa. El campo de batalla fue en Europa, ¿cierto? Iniciada en el año 1914. Ya. Fabricio, ¿qué sabe Fabricio? A ver. No sé nada, de verdad. Ya. Ok. No se recuerda nada, Fabricio. Muy bien, entonces vamos a preguntarle a la señorita Pareja, a ver, ¿qué sabe Mayra? Mayra, ahora sí está temprano con nosotros. A ver, Mayra, ¿qué sabes, hija? ¿Qué te recuerdas de la Primera Guerra Mundial? A ver, activa tu micrófono, Mayra. Miss, no tengo ni idea. No se me tiene viene nada a la cabeza ahorita. nada, no se recuerda nada, no tiene ni idea, ¿ya? Mayra, vamos a aprender entonces el día de hoy, ¿no? Porque algunas personas no tienen ni idea de la Primera Guerra Mundial, pero por el mismo nombre, ¿no? Sabemos que fue un acontecimiento bélico que repercutió, ¿no? A nivel mundial. Vamos a ver que esta Primera Guerra Mundial tiene sus causas, no tiene el desarrollo mismo de la guerra, y a pesar que era una guerra que se creía que iba a durar meses, miren, se dio desde 1914 hasta 1919. Este acontecimiento, este hecho histórico, es también conocido como la Gran Guerra. ¿Ya? Vamos tomando apuntes. Conocido también como la Gran Guerra. Yo me puedo referir y decir, a ver, mencione algunas batallas de la Gran Guerra. ¿A qué hecho me estoy refiriendo? A la Primera Guerra Mundial, ¿no? Fue este primer conflicto que tuvo el mundo. Las grandes potencias europeas se enfrentan, ¿no? Por posesión de territorios, por demostrar quién era más que otra, ¿no? Y también por salvaguardar el espacio territorial que habían dominado. Recuerden que habíamos trabajado esa carrera imperialista, que habían empezado estas grandes naciones como Alemania, Inglaterra, Francia, Italia, ¿no? Habían empezado a dominar territorios, tanto en África como en Asia. Entonces, para custodiar, para salvaguardar estos territorios que ya habían dominado, es que se van a enfrentar. Pero esta Primera Guerra Mundial, fíjate, que va a tomar a las naciones de sorpresa. Prácticamente habíamos pasado un periodo de aparente paz. Ese periodo, ¿no? Ese periodo histórico, ¿no? Que la ciencia histórica lo reconoce o lo denomina como la paz armada. En ese momento se habían aliado algunas potencias, se habían empezado a llenar de armas, ¿no? Y aparente paz, aunque con ciertos conflictos, ¿no? En la zona de los Balcanes, ¿no? En la zona de Marruecos, y eso ya lo hemos estudiado. Pero en este momento, esas grandes potencias, esas grandes naciones, se van a enfrentar en esos grupos que ya se habían formado en el momento de aparente paz. ¿Cuáles son esos grupos? La Triple Alianza y la Triple Entente. ¿Quiénes formaban la Triple Alianza? Tenemos en la Triple Alianza a Alemania, tenemos a Austria, a Hungría y a Italia en un primer momento. En el año 1915, Italia se va a retirar de este grupo de naciones, ¿no? De este grupo llamado Triple Alianza, y va a pasar a formar parte de la Triple Entente. Muy bien. Además tenemos que a fines de 1914,
el Imperio Turco Otomano también va a formar parte de esta triple alianza. Y Bulgaria también se anexa en el año 1916, ¿no? a este grupo denominado Triple Alianza. ¿Ok? Fíjate que este grupo se decía que era el más fuerte. Dentro de ellos sobresale Alemania, pero no fue así. Al final demostró que la mayor fuerza la tenía Inglaterra. Alemania se quería equiparar a Inglaterra. ¿Okay? El otro grupo que teníamos era la Triple Entente. La Triple Entente formada por Inglaterra, por Francia y por Rusia. A este grupo llamado la Triple Entente, a este bloque, se van a unir Estados Unidos, se va a unir Italia, se va a unir Japón, Serbia, Rumania, Australia, Montenegro, Canadá, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Bélgica, Grecia y Portugal. ¿Ya? Tenemos ahí este grupo llamado la Triple Entente, el grupo más poderoso que se enfrentó en la Primera Guerra Mundial. Lógicamente, este va a ser el bloque vencedor, ¿no? Con la participación de Estados Unidos, con la participación de Japón, que había logrado tener ya un gran ejército. ¿Recuerdan que hemos estudiado nosotros la era Meiji? Cómo este Japón empieza a fortalecerse y a salir de ese claustro en el que estaba sometido y empieza ¿no? a admitir esa grandeza industrial, ¿no? que tenía Europa Occidental, ya lo empieza a admitir Japón. Además, Japón había fortalecido su ejército, equiparándolo, igualándolo, ¿no? con las enseñanzas del ejército prusiano. Por lo tanto, Japón en este momento ya tenía un buen ejército. Y su participación también va a determinar, ¿no? el que este bloque llamado Triple Entente sea el bloque victorioso. Muy bien, jóvenes, entonces tenemos un alcance de esta Primera Guerra Mundial. Para aquellos que no tenían ni conocimiento qué es la Primera Guerra Mundial, fue ese enfrentamiento, ese conflicto bélico con repercusión a nivel mundial. Pero tuvo ese carácter imperialista. ¿Por qué? Porque fue dado por esas naciones, ¿no? conocidos como imperios, para poder resguardar el territorio que habían sometido. ¿Okay? Tratar de proteger su tierra, ¿no? Tratar de proteger el espacio que habían conquistado. Por lo tanto, por eso es que afirmamos que es de carácter imperialista. Y fue este acontecimiento más importante del siglo XX. Fíjate que esta Primera Guerra Mundial a nuestro país le va a favorecer muchísimo. El Perú se vio favorecido con esta Primera Guerra Mundial. ¿Quién gobernaba el Perú cuando se daba la Primera Guerra Mundial? Don José Pardo y Barreda, presidente del Perú durante toda esta guerra mundial. Y el Perú se vio favorecido. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos bien lejos del campo de batalla, ¿no? El campo de batalla fue Europa. Y también parte del Océano Atlántico, ¿ya? Entonces nosotros no nos alcanzaba el campo de batalla. Pero sí favoreció, ¿por qué? Porque el Perú empezó a exportar materia prima que otras naciones necesitaban porque se habían involucrado, ¿no? en esta lucha. Las naciones, al enviar hombres al campo de batalla, al enviar ejército, ¿qué hacían? Descuidaban tanto su agricultura y descuidaban la industria. Por lo tanto, el Perú aprovechó muchísimo aquí. Tenía la materia prima, por lo tanto, enviaba, ¿no? Era fuente de materia prima
para estas naciones que estaban involucradas en la lucha de esta Primera Guerra Mundial. ¿Me avisas, jovencito, si es que lograste trabajar hasta ahí? ¿Me avisas? ¿Me vas poniendo una manito? Te dejo tiempo. Muy bien, Anaís. Me dice que ya terminó. Ok, Yadira, el resto trabaje. Te estoy dando tiempo para que trabajes. No te olvides de indicarme cuando terminas. Aquellos que tienen cámara, yo estoy mirando que están trabajando, pero los que no, por favor, avisen. Muy bien, Fabricio. Me avisa Alesia, Yanira. Ok, Fernando. Muy bien, Jorge. Ya. Yanira me avisa, Mayra también. Muy bien. Ok, chicos. Entonces, importante. ¿Qué fue la Primera Guerra Mundial? Fue este conflicto de carácter imperialista, ¿no?, que va a tener este campo de batalla en Europa. ¿Cuándo se va a dar? En 1914 y 1919. Por eso afirmamos que fue este conflicto del siglo XX, ¿no? Un conflicto armado del siglo XX. ¿A quiénes va a enfrentar? ¿Qué bloques enfrenta? ¿Cómo se llama el primer bloque que tenemos acá? La Triple Alianza. Y luego la Triple Entente, ¿no? Entonces va a enfrentar a estos dos grandes bloques que fueron formados en este momento de aparente paz que tuvo Europa, ¿no?, conocido como la paz armada. ¿Quiénes conforman la Triple Alianza? Alemania, Austria-Hungría e Italia en un primer momento, ¿no? Que nos quede claro. Italia en 1915 se llega a retirar de este bloque llamado la Triple Alianza. También está conformado por el Imperio Turco y por Bulgaria. La Triple Entente. ¿Quiénes conforman la Triple Entente? Gran Bretaña, Francia, Rusia, ¿no?
Estados Unidos, Italia y la mayoría de países se van a unir ¿a quién? Al más poderoso. ¿Quién era el más poderoso? Inglaterra, ¿no? Entonces, necesitaban sentir la protección de Inglaterra. Antes que Inglaterra los ataque, era mejor unirse. Por lo tanto, ingresan a este bloque de la Triple Entente. Tenemos aquí formado trabajo para tu descanso, tu mapa. ¿Ya? Para el corte vas a trabajarme este mapa que lo tienes también en tu cuaderno, en tu libro, perdón, lo tienes en tu libro. ¿Cuáles son estos bloques que enfrentó la Primera Guerra Mundial? La Triple Alianza, lo tenemos aquí, ¿no? Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Turco Otomano. ¿Ya? Lo tenemos aquí mencionado, llamado también potencias centrales, ¿ya? Las potencias centrales. ¿Ok? Y tenemos la Triple Entente, Inglaterra, Francia, Serbia, en un primer momento Inglaterra, Francia y Rusia. ¿Ok? Este mapita lo vas a trabajar, por favor, lo tienes tú en tu libro y lo vas a trabajar en tu cuaderno. Déjame una hoja completa, una cara completa de tu cuaderno, ¿ya? Para trabajar el mapa. Profesora, ¿lo puedo imprimir si tengo la impresora en mi casa? Sí. Tómale captura de pantalla y lo mandas a imprimir si deseas. ¿Puedo avanzar? ¿Sí? Ok, muy bien. ¿Qué sucedía con estas potencias, con estas grandes naciones europeas? ¿Qué pasaba? ¿Cuál era la rivalidad entre estas tres? Inglaterra, pues había logrado consolidarse como una potencia económica muy fuerte. Tenía buena marina mercante, tenía buenos barcos, un poderío naval impresionante de Inglaterra que podía superar a todas las otras naciones juntas. Entonces Inglaterra venía a ser la nación más fuerte, más poderosa, tanto en el ámbito territorial, ¿no? Como en el ámbito marítimo. ¿Ya? Controlaba toda la zona del Atlántico, Inglaterra. Además, recordemos que Inglaterra tenía un fiel amigo, ¿no? Un aliado importante para poder dominar el Atlántico. Contaba con el apoyo de Portugal. ¿Okay? Entonces Inglaterra dominaba todo el Atlántico y todo el Mar del Norte. Por lo tanto, como dominaba el Mar del Norte, Alemania se sentía desplazada. Y Alemania también era una potencia, pero una potencia de menor categoría, ¿no? Una potencia de segundo orden, que quería asemejarse a Inglaterra, pero le faltaba ese poderío naval a Alemania. ¿Y cuál era la enemistad entre Alemania y Francia? Recordemos que Alemania, jóvenes, ¿se escucha? Tengo una conexión muy inestable. ¿Me escuchan? Escucha claro. Ya. Ok, muy bien. Cuando me escuchen entrecortado, por favor, avísenme. ¿Ya? Avísenme, porque si no yo sigo avanzando y pienso que me han escuchado muy bien. ¿Cuál era la rivalidad entre Francia y Alemania? Francia quería recuperar esos territorios de Alsacia y Lorena que había perdido con la guerra franco-prusiana. ¿Recuerdan cuando vimos la unificación alemana? ¿Recuerdan el tema de la unificación alemana? Que el reino de Prusia con Otto von Bismarck le hizo la guerra a Francia para quitarle estos territorios de Alsacia y Lorena y lo logró. Entonces, en revancha, ¿no? De querer recuperar esos territorios de Alsacia y Lorena, tenía esa enemistad con Alemania. Recordemos que Otto von Bismarck, cuando trabajó la unificación alemana, logró reunir, ¿no? Todos esos reinos, esos 22 reinos, en una sola nación, llamada Alemania. Entonces ahí tenemos la rivalidad de estas tres grandes naciones, ¿no? Potencias
pero en primer orden Inglaterra, luego teníamos a Alemania en un segundo orden y Francia, que tenía, ¿no?, esa enemistad constante con Alemania. Qué ironías de la vida, ¿no? Francia, que hace muchos años había estado enemistada con Inglaterra, ahora se alía a Inglaterra. ¿Recuerdan en la Guerra de los 100 años? Francia e Inglaterra enemistados por 116 años. Ahora, muy amigos con Inglaterra, porque buscaba aliarse con el más poderoso para reclamarle a Alemania los territorios de Alsacia y Lorena. Por eso nada más, ¿no? Me alío al más fuerte para lograr beneficio propio. ¿Ok? ¿Qué causas, qué motivó a que se dé esta Primera Guerra Mundial? ¿Qué motivos llevaron a que se dé la Gran Guerra? Las disputas territoriales. Quitar territorios que estaban dentro de los límites territoriales, pero sin embargo otra nación era quien los tenía a su cargo, ¿no? Los territorios de Alsacia y Lorena, y por supuesto dominar la zona de los Balcanes, ¿no? La zona de los Balcanes conocido como el polvorín de Europa. El imperialismo, la rivalidad entre estas potencias, la formación de los bloques políticos que se habían dado ya en el momento de la paz armada, la Triple Alianza y la Triple Entente, y la carrera armamentista de todas ellas, ¿no? Habían iniciado la fabricación de armas para poder protegerse en un momento que se diera la guerra. Y fíjate, la guerra los cogió desprevenidos. ¿Okay? Entonces, todas esas causas, como Francia veía que Alemania no compraba armas, igual lo hacía Francia. Alemania veía que Inglaterra compraba armas, que fabricaba armas, igual lo hacía Alemania, ¿no? Y ese afán de llenarse de protección mediante la adquisición de armas llevó a que se enfrentaran estas potencias. ¿Okay? Entonces me avisas, te dejo 2 minutitos para que trabajes en tu cuadernito. Muy bien, Anaís. ¿Me avisan, chicos? Muy bien, Yadira. Perfecto, entonces ya tenemos aquí, ¿no?, cuáles fueron esos factores que motivaron a que se desarrolle esta gran guerra. No te olvides
que, haciendo una relación con la historia del Perú, cuando se desarrolla la Gran Guerra, tenemos como presidente a don José Pardo y Barrera. Pero al inicio, al estallido de esta guerra, ¿no?, en 1914, al inicio del estallido de esta guerra, tenemos como presidente, que terminaba su último periodo de gobierno, don Óscar Benavides. Y luego asume la presidencia José Pardo y Barrera. 28 de julio de 1914, ¿ya?, asume la presidencia José Pardo y Barrera hasta 1918, que es la presidencia de José Pardo y Barrera. Todo este periodo de tiempo, el Perú vivió esa bonanza, digamos, facilidad económica, ¿no? ¿Por qué? Porque las naciones que estaban envueltas en campo de batalla no producían. Por lo tanto, el Perú exportaba, ¿no?, algodón, exportaba azúcar, y todas las grandes haciendas azucareras del norte de nuestro país, principalmente de Trujillo, exportaban a gran cantidad azúcar, ¿no? Tanto a países como a Argentina, también a países de Europa. Entonces, esto facilitó a que el Perú tenga cierta bonanza económica en estos años de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, que nos quede claro, la Primera Guerra Mundial va a favorecer la economía peruana. ¿Por qué? Porque podemos nosotros exportar. ¿Qué exportábamos en ese tiempo? Algodón y azúcar. ¿Quién gobernaba en esos años de la Primera Guerra Mundial? ¿Quién gobernaba en el Perú? Don José Pardo y Barrera. Pero cuando estalla la Guerra Mundial en junio, estaba terminando su periodo de gobierno don Óscar Benavides. ¿Ok? Entonces, esto para llevarlo a relacionar con la historia de nuestro país. Muy bien, jóvenes, se nos está cortando el tiempo. Vamos a ver si avanzamos con la siguiente imagen. ¿Cuál es el pretexto? ¿Cuál es el pretexto que se toma para desencadenar la guerra? ¿No? Ya había envidia, ya había rivalidad, pero no había algo específico por el que desencadenar, ¿no?, el campo de batalla. No había ese punto, ¿cierto?, para poder llevar a sus ejércitos a un campo de batalla. Entonces, ¿cuál fue el pretexto que se toma? El atentado en Sarajevo, ¿no? Aquí se produce el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero del trono austrohúngaro, y de su esposa, la condesa Sofía Chotek, ¿ya?, a manos de un serbio. Entonces, aquí tenemos, mira, Sarajevo dentro del imperio austrohúngaro. Por acá tenemos a Serbia. Ay, a ver. Mira, aquí tenemos a Sarajevo, aquí tenemos a Serbia, pero vamos a volver a esto, ¿ya? Y este serbio pertenecía a un grupo terrorista. Este grupo terrorista era llamado la Sociedad Secreta Mano Negra, ¿ya? Esta sociedad secreta de nombre Mano Negra era un grupo terrorista. Y a este grupo terrorista pertenecía este serbio, ¿no?, llamado Gavrilo Princip, que va a ser quien asesine al archiduque cuando visite esta zona. Entonces, ese asesinato del heredero al trono austrohúngaro va a motivar a que todos los aliados de Austria-Hungría desencadenen la guerra. ¿Y quiénes van a ser sus aliados de Austria-Hungría? A ver, ¿quiénes se habían aliado a Austria-Hungría? Mira tu cuadernito. ¿Quiénes conformaban el bloque en donde estaba Austria-Hungría? A ver, ¿quién activa su micrófono? ¿A qué grupo pertenecía Austria-Hungría? ¿A qué bloque político? Mira tu cuaderno, eso lo tienes ahí. La alianza. A ver, La Triple Alianza. ya. ¿Quién participó antes, por favor? ¿Quién activó su micrófono antes? Antes de Fernando. Yo, profesora Berrocal. Ah, Berrocal, ya. Lugo, Fernando y Berrocal, ¿no?
¿Ya? ¿Y quiénes teníamos al lado de la Triple Alianza? ¿Quiénes teníamos al lado del Imperio Austrohúngaro? A ver, ¿quiénes? Alemania, su fiel amiga, ¿cierto? ¿Por qué? Porque había pertenecido, ¿no? a estos reinos que conformaban la zona de la Germania. Y también Italia en ese primer momento, ¿ya? Entonces vemos que estas potencias se van a, digamos, a juntar para responder a este ataque que recibe el archiduque Francisco Fernando, ¿ok? El conocido atentado en Sarajevo. Muy bien, jóvenes, aquí vamos a dejar esta parte. Te voy a dar una tareita. Página 286, por favor, de tu libro. Página 286. Tienes dos párrafos, ¿ya? El desgaste, una táctica sangrienta. Ese es un párrafo. Y el otro, la guerra química. Y dos preguntas, uno de cada párrafo. Eso lo vas a trabajar. ¿Ya? Eso lo vas a trabajar y regresamos a las 12:15, jóvenes. ¿Ya? 12:15, ¿ok? No te olvides, dos párrafos pequeñitos. Muy bien, aquí vamos a dejar esta parte. Y 12:15 estamos regresando.